Muy buenas, bienvenidos al podcast de Adelante Sierra. Estamos ya finalizando el mes de enero y aquí seguimos intentando hablar de la actualidad que sobre todo llega a la Sierra del Guadarrama y os animamos a suscribiros, a seguir el podcast en la plataforma en la que estéis escuchando. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, Fernando. ¿Qué tal están nuestros oyentes? Aquí empezamos hoy. Aquí estamos con calor porque ha llegado el calor en pleno mes de enero. En No sé qué pasa. primavera, yo salí a la calle en pantalón corto, voy a hacer un poco de deporte y me he ido en pantalón corto, porque hacía 19 grados en el Escorial. Es tremendo lo que está pasando. Bueno, pues vamos a hablar un programa especial hoy. 47 años se hacen del aniversario del asesinato por parte del fascismo de los Abaot Atocha. Vamos a intentar hablar de la memoria y el legado de los Abaot Atocha. Héroes que perdieron sus vidas hace 47 años, pero creo que cuya luz, lucha y ejemplo pues siguen resonando pues, en cada rincón de nuestra sociedad. Las pistolas fascistas asesinaron a los Bogotá Atocha por mandato de esas cloacas de un régimen que se estaba muriendo. Y 47 años después, además, luego llegó la legalización del Partido Comunista, luego llega también, se evidencia el ejemplo de comisiones obreras. Recordamos este trágico suceso como un ataque a la libertad, a la democracia y al socialismo. Han pasado 47 años desde aquel día, pero el legado de los Bogotá Atocha pues vive en cada acción que emprendemos, en cada lucha que sostenemos. Recordamos la valentía, el compromiso por la justicia social y la firmeza en la defensa de los derechos laborales. Y a pesar del tiempo que ha transcurrido, la amenaza aún en el 2024 persiste. Una extrema derecha populista que cree que se hereda del franquismo busca instalar pues el miedo, busca instalar el discurso del odio, amenazando nuestras libertades y valores fundamentales. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de los abogados de Atocha, porque tienen que ser escudo frente a esa amenaza y reafirmando nuestro compromiso con la democracia e igualdad. Pablo, ¿con quién vamos a contar hoy en el programa? Bueno, pues hoy tenemos a dos invitados de la zona que van a hablar del tema porque están muy vinculados. Tenemos a Raúl Gómez, responsable del núcleo de la Sierra del Guadarrama del Partido Comunista, Johan Pertrell, responsable de organización de comisiones obreras en la Sierra del Guadarrama. Bienvenidos, compañeros. ¿Qué tal estáis en estos días tan emotivos? Buenas, Buenas, Eh, muchas gracias por invitarnos. Gracias a vosotros por lo mismo asistir, digo. que tenéis una agenda apretada, si más cabe en el mundo sindical estos días más, ¿no? Creo que mañana, aunque no nos conocemos, nos vamos a poner cara, ¿no? En un homenaje que se va a suceder en Villalba. Fernando, ¿quieres contar un poquito del homenaje? Sí, bueno, lo pueden contar también ellos. Mañana hay un homenaje que se ha convocado desde Comisiones Obreras, la Fundación Abogota Atocha y el núcleo del Partido Comunista de la Sierra de Rama a las 6 en la calle Abogado Atocha que tiene Collado Villalba. Contarnos un poquito cómo ha surgido esta iniciativa. Raúl, Juan, como queráis el orden. Bueno, empiezo yo si queréis. Perfecto. Pero bueno, esto rápidamente por contextualizar, pues en Villalba contamos con una calle, ¿vale? Una zona al lado del Parque de la Sera que lleva el nombre de los abogados de Atocha. Hace más de 20 años que se puso esta calle, si no me falla la memoria, en 2002. API también a propuesta de Izquierda Unida, tras mucho pelear, la calle se puso. De hecho, incluso llegó a hacer algún acto homenaje con alguna de las víctimas que estuvo presente, fue gravemente herido, como Miguel Sarabia, y desde entonces pues por diversos motivos o diversas circunstancias, pues no se ha podido realizar un homenaje como se merecen y creíamos bueno, que esto era el momento para poder retomarlo. Estamos en un contexto yo creo que propicio y bueno, nos hemos empezado a organizar y a hablar entre organizaciones. También agradecer a Comisiones Obreras la importancia que le ha dado este acto para poder retomar este acto pues anualmente y ponerlo también un poco en el foco, ¿no? Bueno, por Yo, nuestra parte, no, dale, dale, Juan. vale, nada, iba a contar que por nuestra parte hace ya unos años se tomó la iniciativa por un compañero que teníamos en la ejecutiva, que es verdad que estuvo peleando, se llegó a reunir incluso con la ejecutiva de Comisiones Obreras en la Sierra, con el equipo de Mariola Vargas, y bueno, el problema que tiene a veces ciertas formas de ver las políticas, estos son míos, estos son tuyos, pues nunca se llegó a hacer ese homenaje. Entonces, por nuestra parte agradecemos de que se haya dado este impulso para llevarlo a cabo, también el impulso que se ha llevado para llevar iniciativas políticas
para ponerlo en el debate político y se está haciendo una realidad que de aquí en adelante pues empezará a recordar todos los años la lucha de estos héroes. Se presentaba también una moción hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Collado Villalba, que creo que ha presentado Más Madrid y el Partido Socialista. Creo que ha sido aprobada la moción. Juan, has estado en el Pleno. Cuéntanos un poquito cómo se ha aprobado esta moción, porque creo que además las intervenciones de Vox han sido pues, bastante sorprendentes. Bueno, sorprendentes no en el ideario de extrema derecha que tiene, pero sí sorprendentes en la falta de respeto a la lucha y el legado de los abogados de Atocha. Bueno, ha sido una iniciativa política que han llevado Más Madrid y el Partido Socialista de Collado Villalba. Eh, en el momento de intervención de Vox ha sido, yo diría, vergonzoso, porque se puede entender que no estés de acuerdo, se puede entender que quieras defender incluso a los pistoleros, si quieres. No es legítimo, pero si lo quieres hacer en el pleno, lo puedes hacer. Pero empezar a hablar de que hay que hacer homenajes al terrorismo yihadista, a Bataclan, atacar a las propias organizaciones que presentan estas iniciativas políticas. Y por último, hacerse las víctimas, ¿no? La propia portavoz de Vox todo el rato repetía de que a quien se ataca es a Vox. Estamos hablando de 4 abogados y un sindicalista que fueron asesinados por un comando de pistoleros de ultraderecha. No eran unos chavales que esa tarde pasaban por allí, eran grupos armados, eran parte del régimen o del régimen que estaba en ruptura en ese momento y mataron a conciencia en un atentado preparado en el que iban a por víctimas claras. Es vergonzoso que hoy en día en los plenos de las instituciones no haya gente ya, como puedo decir, podrá estar o no de acuerdo, sino que encima se hacen ellas las víctimas y las tenemos que decir que les gusta. Y si me permitís, quiero también comentar que aunque el Partido Popular ha votado a favor, y se lo agradecemos, y parte del discurso que han hecho, podemos decir que ha sido limpio, ha habido otra parte, llevado por parte de la alcaldesa, que ha sido un error, ¿no? Decirle a una persona que ha tenido que enterrar a amigos por atentados terroristas y los ha sufrido, como ha dicho Gonzalo, el concejal de Más Madrid, y la ha expresado claramente, ¿no? Esto es caca y tienes que aprender a saber que, pero en estos términos que os digo, no es que hable yo así ha hablado la alcaldesa. Esto es caca y tienes que entender que el terrorismo es caca. Creo que reírse de las propias víctimas del terrorismo y de aquellas que ciertas instituciones consideran que son suyas y las que no son suyas, pues pueden hacer este tipo de maniobras. Nos vamos a quedar, si os parece, con que se ha aprobado y ahora habrá que vigilar el cumplimiento de esta moción. Raúl, ¿quieres comentar algo sobre la moción? Sí, bueno, al final, pues la línea un poco lo que dice Juan, al final todas estas intervenciones o la línea estratégica de la derecha, la extrema derecha en estos casos es hacer un totum revolutum y mezclar un montón de cuestiones para precisamente quitar del foco lo que realmente pasó, ¿no? Nosotros, bueno, consideramos que hay que tener referentes, que hay que homenajear ciertos eventos. En este caso estamos hablando concretamente, como decía Juan, de un hecho que no fue un hecho aislado, fue un asesinato político, un asesinato ideológico. Se les mató por ser comunistas, por ser sindicalistas, pero no solo por eso, se les mató por ejercer todos los días o por intentar mejorar el día a día de la clase trabajadora y poder ayudarla de su puesto de trabajo. Y este es el motivo del asesinato. Y por eso entendemos tampoco que no hay que caer en este tipo de discursos que lo que hacen es intentar mezclar un montón de cosas para que al final se pierda el foco en lo que precisamente fue esto y en lo que queremos homenajear. Hay otros, bueno, mucha gente de Vox lo ha hecho, ¿no? Que homenajean a los caídos de la División Azul. Bueno, pues nosotros preferimos homenajear a abogados que se levantaban todos los días para intentar mejorar la vida y el día de los trabajadores, y este es el foco de lo que hay que poner y por qué fue esto y en qué pasó y en que todo el mundo lo sepa de la mejor manera posible. Ya que habéis empezado a hablar un poco de lo que pasó hace 47 años, dejando la moción aparte, quiero preguntaros sobre qué importancia histórica le dais a los acontecimientos que sucedieron, cómo se llegó ahí y qué significó esto en la lucha contra el fascismo, en un régimen que estaba a punto de caer, que estaba a punto de caer.
Bueno, si queréis, empiezo yo. Tenemos que pensar que veníamos de un régimen cruel, un régimen en el que no había ni libertad ni democracia, en el que ser un opositor al régimen podía jugar con tu vida o incluso con el bienestar de tu propia familia. Parece palabras exageradas, pero es la realidad de las víctimas y la realidad de los hechos cuando hablas con ellas. Tenemos que pensar que estamos después de la muerte de Franco, que murió en una cama tranquilamente, sin ser juzgado ni ser condenado. Tenemos a unos sindicalistas metidos en prisión. Su único motivo era luchar con las herramientas al final del régimen, porque tampoco estaban luchando fuera, por los derechos laborales, por subidas salariales, por jornadas de trabajo, por que se les ampliara las conciliaciones o la salud laboral, vamos, cosas muy radicales que hoy en día es el ABC de la lucha sindical. Y en ese contexto que tenemos que recordar que el régimen no murió el líder, el caudillo, y al día siguiente se legalizaron los sindicatos. La lucha por la legalización de los sindicatos, por la amnistía de los presos políticos, no fue al día siguiente. Hubo una lucha, hubo protestas, hubo huelgas encarnizadas y el pueblo español al final, en su conjunto, tanto desde Galicia, Almería, como desde Barcelona, Sevilla, lucharon por ello. En concreto en esta semana, y simplemente pongo un poco de contexto en la semana, y si quiere que Raúl nos hable un poco más, no solamente hubo el atentado de los abogados de Atocha, justo el día anterior, en una manifestación por la amnistía, también a una filial de comisiones obreras, unos pistoleros de extrema derecha le pegan un tiro con la complacencia de las fuerzas del orden en la Plaza de la Luna. No estamos hablando en una batalla callejera, en un barrio raro, ni nada. Estamos hablando en el centro de Madrid. Y la misma mañana del atentado de los abogados de Atocha, en una manifestación, otra joven es asesinada por un bote de humo que le golpea en la cabeza en una manifestación. Estamos hablando de que algo que hoy en día se hace en cualquier momento, en ese momento te estaba suponiendo la vida, te está suponiendo el bienestar. Y bueno, si quieres, Raúl, puedes contarte un poco más en profundidad, si quieres. Antes, un inciso muy rápido. Yo creo que se nos ha vendido siempre, cuando hemos sido estudiantes, la transición como algo modélico. Y es importante lo que estés explicando, y ahora Raúl le dará más, porque hubo muchas muertes en la transición, que muchas vinieron siempre se pone el ejemplo de ETA, ¿no? Pero muchas vinieron por parte del régimen que de modélico no tuvo nada. Y perdonar el inciso. Justo, gracias Pablo, una de las cosas que iba a comentar, que me parece importante por aportar a la intervención de Juan, es que se nos ha enseñado, ¿no? Sobre todo a los que hemos nacido generaciones después también, que ha habido cierta idealización de la transición, ¿vale? Y esto lo primero que viene a demostrar y lo primero que yo creo que tenemos que señalar es que todo aquello que se consiguió y lo poco que se consiguió, que luego se puede discutir si más o menos se ha mantenido en el tiempo, pero que de luego no fue gratis, ni fue, ¿no? Como muchas veces se da la imagen de que parece que se reunieron 10 personas allí a darse besos y abrazos y todos salieron con un contrato firmado y todos están contentos, sino que hubo gente que fue asesinada y que dio su vida para que se llevasen a cabo ciertas conquistas. Y efectivamente, tal y como decía Juan, veníamos de un periodo convulso, bueno, estaba bastante reciente la muerte de Franco, pero convulso, ¿no? Esto es un concepto también que aparece muchas veces, ¿no? La bronca política, convulso, esto no son conceptos vacíos. Evidentemente era un periodo convulso porque tras la muerte del dictador, pues la extrema derecha pues, la extrema derecha, que sobre todo está afincada en el poder, las instituciones, no quiere soltar el poder o tiene miedo en cierta medida, soltar el poder, a ir desarraigándose de ciertas estructuras del Estado y tiene también su incertidumbre de qué va a pasar. Y ahí juega también un papel relevante el Partido Comunista, ¿no? Pues que tiene bastante fuerza durante toda la dictadura y en parte de la transición, y el poder en ese momento, que es un poder franquista, a pesar de haber estado muerto el dictador, pues empieza a jugar sus bazas. Entre sus bazas está, pues también sacar las armas y mediante pistoleros o diferentes fuerzas de orden o diferentes cuestiones, pues como se ha comentado aquí, diferentes asesinatos, entre los que están los abogados de Atocha. Por lo tanto, sí que es importante contextualizar todo esto porque este origen viene precisamente de aquí y culmina
que bueno, esto hay gente que lo puede relacionar o no, o se puede discutir sobre ello, pero unos meses después, no tengo la fecha exacta, pero se procede a la legalización del PC. Es decir, esto pilla en un momento intermedio donde, bueno, se mata, se asesina a militantes del PC cuando se están en conversaciones, ¿no?, a diferentes bandas para legalizar el partido que llega meses después, y también se producen acontecimientos bastante históricos que sí que pueden marcar o ir marcando tendencia, como puede ser en el propio entierro, que se sucede unos días después, pues la salida a la calle masiva y el respaldo masivo de la gente acompañando los féretros en el entierro. Creo que se dataron en más de 100.000 personas, y un poco las dudas que podía tener sobre cómo podía salir aquel proceso, cómo se iba a reaccionar también, ¿no?, de tanto del Partido Comunista como la estructura del Estado. Y este era un poco el contexto que se tenía. Por lo tanto, yo andaría en esas dos cuestiones. Una en la que ha dicho Pablo, que evidentemente era un entorno bastante complejo, sobre todo para militantes comunistas y para sindicalistas, y sobre todo porque aquí de lo que se trataba es que el franquismo mantuviese el poder a toda costa. Yo lo habéis estado contando ya, el significado de triste, pero también de ese aniversario, pero también triste, pero también importante por la lucha en el avance de los derechos laborales y civiles, la movilización que llevó en tanto en la calle como política que llevó después de los votos de Atocha, pues pudo conllevar la consolidación a la alternativa del régimen franquista que se vivía. ¿Cómo creéis además que influyó esa tragedia? ¿Creéis que se influyó en el fortalecimiento del movimiento sindical, el fortalecimiento también del movimiento político que era antifranquista? ¿Sirvió para eso el triste asesinato de los Godot 8? Bueno, yo expondría que el asesinato aquí que estamos viviendo son de 4 abogados laboralistas que su único cometido era luchar por mujeres que habían sido despedidas o hombres que luchaban por un aumento de salario o gente que simplemente quería que se les aplicara un convenio colectivo. Eh, esto es muy llamativo. El hecho de asesinar a estas personas es mandar el mensaje de que tú luchas por tus condiciones laborales y vas a sufrir. Hoy en día, una de las cosas, y perdón que me venga un poco ya hoy en día, que las personas que estamos en el mundo sindical vivimos, es que la gente tiene miedo. Y al final, esos atentados llevan a que ese miedo se quede como una especie de trauma histórico dentro de una sociedad. Porque se asesina a una persona simplemente por el hecho de defender a otras frente a la justicia. Y bueno, y estaban buscando en concreto un sindicalista que había convocado unas huelgas en el sector, creo que era el del transporte, si no me equivoco, y si me he equivocado, que nadie me mate, ¿no? Esto al final hace que la población reviente, vea que este proceso de transición está siendo lento, el antiguo régimen no quiere dejar el poder y desemboca en una gran manifestación que, por lo que he encontrado en Internet, pues como comprenderéis, todos los que estamos aquí entonces no habíamos nacido, de 150.000 personas, y se llevan los féretros alzado por el propio pueblo de Madrid. Obviamente esto supone un antes y un después. Supone un antes y un después porque es la constatación de que hay una parte del Estado que no está dispuesto a perder sus privilegios, y si lo pierden van a dejar claro que este país no va a ser lo que quiere el pueblo. Sí, antes, Raúl, que comentabas, el PC se legalizó 2 meses y medio después, el 9 de abril del 77, en plena Semana Santa, ¿vale? Por si alguien quiere tener la fecha exacta. Yo os quería preguntar sobre el papel que tiene el Partido Comunista y comisiones en esos días y la resistencia y la búsqueda de la justicia. ¿Cómo creéis que lo enfocaron nuestros antiguos compañeros? Bueno, aquí, por aportar también y mezclando con la pregunta anterior, ¿no? Hablábamos la fuerza también que tenía el Partido Comunista y comisiones obreras también era un elemento de duda para el régimen. De hecho, la huelga que se convoca efectivamente, Juan, en el sector transporte,
directamente va contra la línea de flotación del sindicato vertical, ¿vale? Que todavía andaba por allí. Y yo creo que también hay un elemento clave, es que a mucha gente le habían contado hasta ese momento que los comunistas eran demonios, una especie de demonios con rabos que hacían cosas malas. Y en ese momento, ya muerto el dictador, pues se encuentra que de repente abogados laboralistas, que lo que hacían era lo que decía Juan, ¿no? Pues defender a los trabajadores en diferentes cuestiones del día a día, pues de repente le pegan tiros. Y yo creo que sí que es un punto de inflexión para las movilizaciones de después. Sí que el papel que tiene tanto el PC como Comisiones Obreras es clave en el momento en el que pues, el Estado, el régimen, intenta quitarse de en medio a gente, pues a lo primero que vas a intentar atacar pues, a sindicalistas y a laboralistas que pertenecen eh, a estas dos organizaciones. También aquí hay un fuerte debate, que es una de las cuestiones también del entorno, ¿no? Donde en el propio Partido Comunista, donde un fuerte debate interno entre, por resumirlo a grandes rasgos, ¿no? Pero entre ruptura o reforma, entre si se debía dar continuidad o se debía negociar ciertas cuestiones o se debía apretar un poco más en las movilizaciones. Y sí que internamente el partido pues contaba con ciertos elementos, con cientos de miles de afiliados y con una fuerza bastante grande, así como el sindicato. Pero evidentemente luego todo lo que vemos en décadas posteriores, más el trabajo, que ojo, esto no hay que olvidarlo, esto no es de un día para otro, es decir, esas movilizaciones que hay, esas huelgas que se convocan, esas décadas que vienen después de derechos laborales adquiridos y de derechos adquiridos en general, vienen de un trabajo previo durante la dictadura en durísimas condiciones. Por lo tanto, ese trabajo que se viene haciendo, esa línea estratégica y ese trabajo que se viene haciendo, pues al final recalan que tanto el Partido Comunista como Comisiones Obreras comienzan a ser referente y también yo creo que hay ese cambio de chip para mucha gente, pues que a lo mejor hasta la dictadura, ¿no? O a partir de ese momento, pues comienza a tener una imagen del PC o a tener una referencia de Comisiones Obreras distinta a la que pues, se podía tener. Todo esto, por supuesto, es debatible, pero yo creo que es indiscutible que por los propios hechos, que tanto el papel central que juega el Partido Comunista como Comisiones Obreras. Juan, si no sé si quieres decir o pasamos a la siguiente pregunta, pero si quieres mezclamos. Vamos a la siguiente pregunta y puedes ir respondiendo Sí, también podemos pasar a la siguiente porque la verdad es que Raúl ha completado muy bien la pregunta anterior. Pues queríamos preguntar sobre la actualidad. Vivimos en una sociedad y sobre todo en la Comunidad de Madrid donde gobierna Isabel Díaz Ayuso, donde se tiende y creo la mayoría intenta ver que casi no hay necesidad de militar en organizaciones sindicales, políticas o en asociaciones. Aquí parece ser que vamos al sálvese quien pueda, vamos a la lucha individual desde lo personal, desde cada uno desde su casa. Es un papel completamente antagónico a lo que se vivió en ese momento donde había una organización importante en torno a comisiones, al Partido Comunista o a las asociaciones de vecinos que había en cada barrio. ¿Cuáles son los desafíos que hay actuales, que se está enfrentando actualmente el movimiento sindical y las organizaciones políticas en la defensa de los derechos de la clase trabajadora? Uf, es una buena pregunta, Profunda, es Fernando. profunda. Es profunda, sí. Profunda, pero tienes conocimientos. O sea, que aquí en la Sí, comarca sí, estáis sí, sí. haciendo un curro importante desde el sindicato que muchas veces no se ve, no es visible, pero es real, es diario. Pues mira, yo estabas haciendo una pregunta y una de las cosas que estaba pensando es que en las organizaciones sindicales, las de clase, obviamente, esas organizaciones sindicales que están más preocupadas en darle el juego a la patronal y hacerle lo que la patronal quiere, los dirigentes y los trabajadores y los afiliados que vienen a echar una mano al local estamos atendiendo todo el rato a quien entra por la puerta, sea afiliado, no sea afiliado o lo que sea. Y una cosa que me sorprende un montón y es un desafío muy grande es cómo acercas y haces ver a la gente que en muchas ocasiones necesita un sindicato. Hay muchas cuestiones que se nos arriman al sindicato o que nosotros vemos cuando visitamos empresas, porque aquí Comisiones Obreras todos los días estamos visitando empresas que no tienen delegados, o bueno, pues si la gente se quiere afiliar, que nos explique sus problemas y tal. Y uno de los hechos es la propia lucha sindical, el hecho de que todos los trabajadores de la empresa, todas las trabajadoras de la empresa unidas, tenéis mucho más fuerza que individualmente.
En esta zona en concreto de Madrid, si habláramos de otra, sería otras peculiaridades, tenemos grandes zonas, perdón, grandes polígonos con sectores bancarios, sectores de seguros, tenemos grandes empresas, las sedes centrales, y hay trabajadores y trabajadoras con buenos sueldos, pero que en muchas ocasiones siguen teniendo la misma precariedad o los mismos problemas que pueden tener los trabajadores que tienen menos sueldos. Va a parecer absurdo, quien me escuche me va a decir, pero este tío es tonto. Pero no. El hecho es que al final no tienen un movimiento sindical, no tienen una forma de luchar por sus conciliaciones, por otro tipo de derechos laborales que van más allá del salario. El salario, pues, por desgracia, lo es todo, pero hay otra parte que nos complementa que es muy importante. Esos derechos, por ejemplo, para ir al médico, acompañar a familiares, acompañar a menores, y esto cuesta mucho entender que eso se consigue de una forma colectiva. Además, por otra parte, desde un mundo, desde la perspectiva sindical, hay una guerra declarada contra el sindicalismo de clase brutal, porque en el fondo hace mucho daño. Tener un sindicato en la empresa supone que si hay un accidente laboral, la empresa va a pagar, no lo va a pagar la seguridad social, no lo va a pagar el Estado. Si hay una subida salarial, se va a hacer que se cumpla. Si hay horas extras, vamos a hacer que salgan. Y una cosa que le explico a los delegados y las delegadas que vienen es, ¿cuántas horas extras hacen en tu empresa? 1.500. ¿Y eso qué es? Un trabajador, ¿no? Estáis haciendo entre todos un trabajador. Y encima no la paga. O sea, se está llevando el empresario el sueldo de un trabajador, el suyo más el de un trabajador. Eso hace que cuando tienes a alguien organizado, tú tienes a alguien con experiencia, todo esto pueda salir. Muchos trabajos hoy en día, hemos encontrado por la zona, son pequeños centros de trabajo con muy pocos trabajadores a los que cuesta también llegar, con mucha precariedad, población inmigrante a la que le cuesta mucho entender, pero cuando hablo de inmigrante, y voy a hacer un inciso, no estoy hablando de alguien que viene en una patera, puedo estar hablando de alguien que viene en un avión desde Nueva Zelanda o de Estados Unidos, alguien que viene en una patera. No entienden el sistema laboral de España, no entienden muchas veces que hay unos derechos. Muchos trabajadores, por ejemplo, blancos de Estados Unidos o de, yo qué sé, Nueva Zelanda, tienen seguros privados porque no saben que tienen derechos a una serie de seguros públicos en España, ¿no? Todo esto son un montón de problemáticas que tenemos al mismo tiempo con una derechización en esta comunidad bestial por, ¿qué son? ¿De a 20, 25? No lo sé, yo ya he perdido. Yo solamente sé que nací y gobernaba la derecha en esta comunidad. Y al final, queréis o no, nos hemos derechizado en esta comunidad en una forma de pensar. No creo que la Comunidad de Madrid sea de derechas, pero sí hay un planteamiento derechizante y capitalista, individualista obviamente, de yo tengo que salvar mi culo y si es mejor joder al de al lado, será. Y esa es una forma de pensar que hace mucho daño tanto a las organizaciones políticas, a las organizaciones sindicales y, cómo no, a las organizaciones vecinales. Y bueno, es que esto no podría dar para otro podcast, pero le voy a dejar un poco espacio a Raúl, si te parece. Sí, sí, sí. Pues Raúl, hace Sí, unas sí, semanas además entrevistábamos a Vanessa Lillo, que es militante dirigente del Partido Comunista de España en Madrid, que hablaba además del manifiesto programa que se ha preparado y hablaba también de la importancia de organizarse y militar. Entiendo que es vital, además, ante la pérdida de derechos que se tienen y defender los intereses de la mayoría. sí, sí. De hecho, bueno, yo animo a todo el mundo que nos esté escuchando a que se organice. Desde aquí abrimos las puertas del Partido Comunista, sobre todo en el núcleo de Sierra Guadarrama, que soy el secretario político, pues sobre todo de la zona, para organizarse y luchar contra todo esto que está comentando muy bien Juan. Y como muy bien dice, también esto podría dar para otro podcast, ¿no? Pero aunque sí que puede sonar a muy pesimista todo lo que decimos, pero por aportar un par de cuestiones, pero Comisiones Obreras es la mayor organización social de España, por mucho que digan, la que más afiliados tiene, que yo creo que supera el millón. Y el Partido Comunista, por mucho que evidentemente los contextos cambian, sigue siendo un partido de los más importantes, si no más importante, de la izquierda organizada, con miles de militantes activos que todos los días dedican tiempo a intentar que la clase trabajadora se organice. Por lo tanto, yo animo a todo el mundo que nos esté escuchando y tenga el gusanillo a que dé el paso. Pero bueno, por aportar a lo que dice Juan, que me parece fundamental todo lo que está comentando, yo lo resumiría a lo mejor en tres conceptos. Lo primero es, y fundamentalmente la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero lo primero es el individualismo frente a lo colectivo.
primar todo el rato la solución individual. Si no tienes una vivienda, te busca la vida. Si no te puedes pagar el transporte, pues te busca la vida. Si no tienes una solución donde se te pueda cubrir de manera colectiva, pues tú individualmente te resuelves tu problema. Y esto es una cuestión, como dice Juan, lleva machacándonos muchos años, pero en concreto la Comunidad de Madrid es un tema ya cultural de 25 años y eso no se resuelve de un momento para otro. Por lo tanto, este es un discurso que debemos atajar y que debemos combatir desde la ideología, claramente. Hay que premiar lo colectivo por encima de lo individual en todo como concepto general. Luego, la segunda cuestión, pues el liberalismo ni siquiera puro que tiene la Comunidad de Madrid, porque el liberalismo que aplica la Comunidad de Madrid, que es uno de los retos que hay aquí, es un trasvase clarísimo de rentas de las clases trabajadoras a las élites, clarísimo, ¿vale? Se puede ver con el premio Formulador aquí, se puede ver con miles de ejemplos que tenemos en empresas de la zona, ¿vale? Al final se trata de ser un parásito de los trabajadores y las trabajadoras para transferir esas rentas al capital. No es otra cosa que eso, ni siquiera el liberalismo puro y sobre todo el concepto de rentabilidad. Todo lo que se hace tiene que tener una rentabilidad máxima y esto es algo que debemos combatir. Yo creo que está muy desde la actualidad. En los días que nos toca hoy, no todo tiene por qué tener una rentabilidad máxima, no todo tiene que ser un negocio y aquí pues, podemos poner ejemplos, ¿no? De, por ejemplo, la parte de vivienda que nos toca sufrir en la zona, pues el Plan General de Ordenación Urbana que va en Alpedrete o la urbanización de Cantos Altos, que son terrenos pues de dudosa aplicación urbanística que están intentando ver por el ayuntamiento, porque el modelo, apoyado por la Comunidad de Madrid, por supuesto, este modelo, pero el modelo no es resolver y dar soluciones, a los problemas de vivienda, sino es hacer negocio con todo lo que entra en el mercado y rentabilizarlo al máximo posible, seguir construyendo, seguir especulando y seguir con ese modelo de explotación. Por lo tanto, esto es una cuestión que debemos intentar combatir desde las ideas, desde la ideología, y para eso tanto el sindicato como el partido son fundamentales para poder dar esa batalla. Y luego lo último, ya que estamos aquí también hablando con el sindicato, y no voy a seguir porque si no esto daría para otro podcast, pero sí que a nivel laboral se nota mucho la atomización que hemos tenido en los últimos años y seguro que mucha gente que nos escucha pues siente identificada, ¿no? Que esto para mí es uno de los retos yo ya no trabajo para una empresa, sino que trabajo para la subcontrata de la subcontrata de la subcontrata. ¿Vale? Entonces ya es sindicarme mucho más complicado porque no tengo un convenio colectivo de mi rama, ya no sé quién me paga la nómina, por lo tanto ese sentimiento de pertenencia a lo mejor ya no es tan grande. Y al final este es un modelo que se lleva aplicando muchos años, que no vamos a montar de hoy para mañana, pero yo creo que sí que es algo que donde es uno de los retos de hoy en día a nivel laboral que tenemos que poner el foco porque quizá eso nos puede ayudar junto con otras cuestiones a que los trabajadores y trabajadoras pues tengan un cierto sentimiento de pertenencia a algo, a ese compañerismo, a esa lucha colectiva y a intentar remar todos en una misma dirección. Pero esas medidas van, una vez conecto con lo primero dicho, a intentar fomentar al máximo el individualismo por encima de lo colectivo. Bueno, si puedo decir una pequeñita cosa sí, a lo que está diciendo Raúl. Puede decir lo que quiera, Juan, solo faltaría. Sí, por ejemplo, el otro día hablaba con la sección sindical del Ayuntamiento de Las Rozas y me decían que una parte de los trabajadores los habían transferido a una fundación, ¿no? Así a primeras, el vecino y la vecina puede decir, bueno, pues esto a mí qué más me da, mientras que me den mi servicio me vale mucho, ¿no? A nivel laboral, esto es un problema muy gordo, porque ahora tenemos dos empresas, tenemos un ayuntamiento y tenemos una fundación. Si esto lo sumamos a externalizar, como lo llama el neoliberalismo, o privatizar, el servicio de limpieza, más el servicio de limpieza viaria, más parte de los monitores, tú al final, y ya que estamos hablando también de la parte política institucional, te encuentras que el político gestiona todo eso, sí, lo que gestione, pero los trabajadores están completamente divididos. Lo que antes era todos los trabajadores unidos, ahora son distintas empresas, con distintos convenios, con distintas condiciones laborales, y es muy difícil trabajar en ello. Es algo que desde comisiones obreras se pone mucha incisión en el que hay que trabajar conjuntamente, pero es muy complicado porque ya no une el estar adscrito a una misma empresa, sino que cada empresa tiene sus propias lógicas y sus propios intereses. Y todo esto divide muchísimo frente a la organización colectiva. Si esta es nuestra forma en la que estamos trabajando, ¿cómo va a ser nuestra forma de vivir? Pensar, ya con esto termino,
que si hemos dividido nuestra vida en 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de dormir, y ya 8 horas las vivimos separados, en la que yo puedo estar trabajando en un centro de trabajo y hay 4 empresas, cada uno con sus propias características, ¿cómo no voy a vivir en el centro de mi pueblo dividido del de al lado? Porque ya es mi forma de serlo, ¿no? Bueno, era una pequeña reflexión que quería dejar ahí. Y antes de preguntaros, yo creo que dos aportes. Habéis dicho de afiliados al núcleo del PC de la Sierra de Guadarrama. Como nos escucha mucha gente en toda España, hay núcleos en todo el país, así que si os pilla lejos la Sierra de Guadarrama, pues ahí donde viváis, afiliaros, ¿no? Os invitamos. Y luego sí que son 8 horas de trabajo, pero ¿cuánta gente trabaja más de 2 horas de su trabajo, ¿no? Entonces el ocio se ve reducido o el descanso, porque la jornada laboral, por desgracia, no se ve reducida. Volviendo un poquito al hilo de lo que estábamos hablando antes de los abogados de Atocha, yo os quería preguntar, y ya casi finalizando, que qué relevancia histórica le dais al papel de los abogados y cómo podemos hacer para educar a las nuevas generaciones, tanto en el legado de ellos como en el mundo sindical, porque esto es algo que en el colegio no nos explican, ¿no? Nos explican cómo funciona la nómina, nuestros derechos sindicales. Entonces, a ver cómo podemos hacer para llegar a los más jóvenes o a todo el mundo. Bueno, yo durante una temporada en el sindicato fui a varios institutos de la zona, incluso fui a CEPAS a dar ciertas charlas, y la verdad es que era complicado. Era complicado porque tener en cuenta que tú al final tienes, vamos a poner 16 años, por poner a alguien que ha entrado en una FP, ¿no? En un grado medio o alguien que está así. El mundo del trabajo te pilla lejísimos. O sea, realmente hasta que no estás en el mundo del trabajo, hasta que no estás trabajando y te llega la nómina al final de mes, no estás viendo la mierda que es eso, en el fondo. ¿Cómo tú trasladas? Es muy complicado. Y ahí es donde vamos perdiendo, porque lo que te están vendiendo todo el rato es cómo mola ser emprendedor, ¿no? No te preocupes que vas a montar una startup. Si tú tienes 15 años y te dicen, vamos a montar una startup, te vas a forrar mañana y vas a ser como el tonto de Elon Musk. Claro, que a mí también me pone. ¿Y cómo entras tú como sindicato? Esto es un gran debate que tenemos siempre dentro del sindicato. Es complejo, es muy difícil y al final la forma más fácil es de las generaciones mayores, los padres, los tíos, los abuelos, las abuelas, perdón que no haya hablado de ellas, que hacen una labor estupenda en la crianza, es la forma en la que llega el sindicalismo. Eh, Obviamente, entre forrarte siendo emprendedor y luchar por un mundo de mierda, pues siempre mola más lo bonito. Y ahí es donde está la gran cuestión. ¿Qué es lo que sí que tengo claro yo? Que además de ser secretario de organización, también soy secretario de Juventud de Comisiones Obreras en la zona. Que antes de empezar el podcast hablábamos de que parecemos una matrioska, tenía un montón de cosas. Eh, Acercando el sindicalismo y acercando la explicación de los derechos laborales a la juventud. Una de las cosas que quiero poner en marcha este año con el sindicato es acercar pequeñas charlas sobre qué es su contrato, cuál es su jornada de trabajo, cuáles son sus derechos de conciliación, sus permisos, y acercarlos a 3 pueblos de la zona. No voy a hablar todavía cuáles, vaya a ser que la cague y no quieran hacerlo allí, pero bueno, me gustaría acercarlo a 3 y que pueda venir afiliado, no afiliado, alguien que está trabajando o alguien que se va a meter para que simplemente tenga unas cuestiones muy básicas. Y espero que así podamos un poquito luchar contra esa presión enorme de la patronal. Bueno, no sé si o te he entendido que parte de la pregunta iba si hay relevancia a la actualidad, ¿no? O cómo se puede traer la actualidad y también cómo se puede educar a las personas de hoy en día. Bueno, yo estoy casi seguro que, salvando las distancias y el tiempo, las conversaciones que tenían en el despacho los abogados de Atocha que fueron asesinados por eso mismo, no serían muy distintas de la que estamos teniendo ahora, ¿vale? De derechos laborales, de mejoras de salarios, de mejoras de convenios. Y esto es un poco al final la vigencia que le da a homenajear a los abogados de Atocha, ¿no? Es que su lucha era la nuestra, no porque sea una frase hecha, sino porque 47 años después, si no me equivoco, pues seguimos hablando de las mismas cosas y sobre todo que todo lo que se ha conseguido por el camino para bien y todo lo que está por conseguir, pues va a ser gracias a luchas o a perfiles o a personas de este tipo. La verdad es que este es un melón también que daría para otro podcast, ¿no? Cómo acercar o cuál es el problema que tenemos para intentar acercar lo máximo posible, pues no solo a los jóvenes, sino a todo el mundo.
Aquí yo creo que no nos tenemos que cerrar solo una estrategia o no tenemos que cerrar solo un canal. Pues, por ejemplo, lo que vamos a hacer mañana, ¿no? Que imagino que luego daremos más información, pues puede ser parte, que haya una calle en cada pueblo o en los máximos pueblos posibles, con además una placa explicativa, pues ya puede ir haciendo mucho, pero luego otro vector, sin duda, es la educación, y esa brecha que dice Juan evidentemente existe, pero a través de la educación pues, oficial o extraoficial, que podemos hacer el sindicato también, pues evidentemente hay que intentar acercarlo, pero yo creo que lo que nos toca como organizaciones, en este caso sindicales, o a nosotros política como Partido Comunista, pues es intentar fortalecer nuestras organizaciones juveniles. Esto es lo que nos toca, es decir, para saber qué contradicciones tenemos, para poder actuar ahí, pues tenemos que estar donde están los jóvenes, tenemos que asumir sus contradicciones y tenemos que dar soluciones desde la perspectiva de clase de la organización que aportamos del Partido Comunista, ¿no? Y yo creo que esto es algo que quizá tenemos que reenfocar, que quizá tenemos que darle más importancia, y quizá que tenemos que potenciar un poquito el trabajo. Ahí al final no hay un único elemento que haga que se distorsione todo. Y evidentemente todo lo que comentaba también Juan viene de un discurso que nos han metido en la cabeza. Yo mismo me he criado en el neoliberalismo, porque desde que voy al instituto lo que me dicen en los libros, efectivamente lo que dice Juan, ¿no? Que tengo que emprender, que tengo que ser CEO de una startup, que tengo que buscarme la vida, que no tengo que pagar impuestos. Y evidentemente es un discurso que va calando en la gente, pues precisamente es a ese discurso a donde tenemos que atacar por las mismas vías o por otras, pero que no se nos olvide estar donde está la juventud, estar en los institutos, en los centros de trabajo, incluso donde se empieza a trabajar, en esas FPs, para poder desmontar ese discurso que les están metiendo en la cabeza, que al final es lo que luego les queda, ¿no? Bueno, mañana 26 de enero, viernes 26 de enero a las 6 de la tarde, tendrá ese pequeño homenaje en la calle Abogado de Atocha, en Collado Villalba, donde intervendrán Elena Abad, que es la secretaria general de Comisiones Obreras en la Sierra de Guadarrama, Raúl Gómez Álvarez, que es el responsable político del núcleo del Partido Comunista en la Sierra de Guadarrama, Juan Pretel, responsable de organización del Sindicato de Comisiones Obreras aquí en la Sierra de Guadarrama, Paula Lucena, que es la responsable de organización también del núcleo del Partido de la Sierra de Guadarrama, Álvaro Aguilera, secretario general del Partido Comunista de España en Madrid, Fernando Naranjo, de la Fundación Abogado Atocha, y Paloma López, la secretaria general de Comisiones Obreras Madrid. Yo creo que el recuerdo que se va a hacer mañana, y entiendo que, como han dicho en las otras intervenciones, que se va a intentar hacer otros años, es el recuerdo a la decencia de la historia. Ellos, con más gente, lucharon y militaron por la libertad en este país, y también su lucha es actual. También hay muchísima militancia, muchísima gente que da también día a día, por el resto, por la mayoría, da un poquito de su tiempo para que tengan más derechos, tengan derechos la mayoría. Por lo tanto, su lucha es evidentemente actual. Y muchas gracias, Juan, muchas gracias, Raúl. Está claro que tenéis que venir otra vez a este podcast a hablar de más temas, porque ha sido muy agradable hablar con vosotros, y esta es vuestra casa. Cuando queráis podréis estar aquí. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Muchas gracias, lo mismo digo, un placer, cuando queráis. Cuando queráis estáis invitados, compañeros. Bueno, Pablo, nos vamos viendo, nos veremos mañana en Nos ese vemos mañana, sí. homenaje a los abogados de Atocha, y la próxima semana nos volvemos a escuchar en el podcast de Adelante Sierra. Un fuerte abrazo, hasta luego. Un abrazo.